Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Saludamos cordialmente a la gente de Roku, 48 millones de abonados en todo el mundo. También saludamos cordialmente a la gente de Radio Francia Internacional y a La Voz de América. A todos ellos, muchísimas gracias, como de costumbre. Bueno, quiero contarles, ya lo anticipamos en la anterior nota, hoy es un día muy especial para los cubanos, sobre todo aquellos que viven aquí. ¿Y por qué no pensar que también sería un motivo muy interesante para los que viven en Cuba, ¿no? Hoy se cumplen 30 años de lo que se dio en conocer como el éxodo del Mariel. Hay muchas anécdotas. Cuando uno se topa con un cubano de aquella época llegado a Miami, todos tienen una anécdota, todos tienen un recuerdo y algunos un lagrimón, ¿no? Vamos a hablar con Pedro González. Él es el presidente de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Florida y él es también cubano. Hola Pedro, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Bueno, ¿qué significa este día para ti, Pedro? En ese día yo trabajaba en la televisión cubana, en el Noticiero Nacional de Televisión. Y oficialmente el Mariel empieza el día 15 de abril, se extendió hasta el 31 de octubre. Lo interesante del proceso del Mariel es que no vinieron solamente personas que querían emigrar, sino que el gobierno cubano utilizó esa vía para atacar e influir en nuestras comunidades, liberando a presos, a personas con problemas mentales e incluyéndolos dentro de esos barcos. Pero el Mariel fueron 10.000. Desde que Raúl Castro tomó el poder, aquí han llegado más de 500.000 de cubanos. Y ahora mismo hay otro Mariel que, de acuerdo con el gobierno de Nicaragua, se han abierto las puertas porque no se necesita visa. Y hoy en día en La Habana hay personas vendiendo todo lo que tienen para venir para Nicaragua y presionar en la frontera. Según fuentes diplomáticas cubanas, se espera que 14.000 cubanos, ya la cifra supera, según Univisión, más de 4.000 en la frontera de México, esperan salvoconducto para atravesar territorio mexicano. Se espera que más de 14.000 cubanos este mes y el próximo lleguen a México y presionen para llegar a la frontera norteamericana. Y por cierto, el 90%, por supuesto, va a venir a la zona del sur de la Florida, lo que todo el mundo conoce como Miami. También hay que agregar las expectativas que hay de los cubanos que están radicados en Venezuela, ¿no? Con la tragedia que vive hoy Venezuela, muchos estarán pensando en cómo salir de ahí. Mira, la situación es que esto es una agresión total y completa por parte del gobierno cubano contra la administración Trump. La frontera está desbordada, hay muchas personas que se refieren a problemas humanitarios, a la situación cristiana, de que hay que asumir a esa gente, pero tenemos que darnos cuenta de que están liberando a miles de personas que piden asilo porque el sistema de inmigración de los Estados Unidos está quebrado. La inmovilidad del Congreso, no legislar una reforma migratoria, ha provocado esta crisis, en la que hay cientos de miles de personas esperando entrar a este país, decenas de miles que entran ilegalmente, y esta situación sencillamente provoca un desbordamiento de los servicios primarios, como nosotros vemos aquí en el sur de la Florida, porque esos servicios están diseñados, lo que es policía, ambulancia, agua, basura, están diseñados para las personas que cuentan, o sea, las personas que el censo cuenta, las personas que están inscritas. Y tenemos más de 500.000 de ilegales solamente en el sur de la Florida. Este nuevo Mariel que el gobierno cubano prepara para agredir a los Estados Unidos va a agravar mucho esa situación aquí en nuestras comunidades. Dime, hubo en el año 1984 un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para el regreso de muchos de los refugiados del Mariel. ¿Qué antecedentes tenés de esa negociación? Mira,
Negociaciones con el gobierno cubano ha habido. La situación es que hay más de 32.000 cubanos en proceso de deportación. No solamente los que han sido detenidos, no solamente los que vinieron en el Mariel, sino que posteriormente han cometido delitos, droga, robo, etcétera. Y esas personas se han acogido al proceso de deportación para no cumplir cárcel. Lo que sucede es que muchos de ellos ya no tienen familia. La familia sencillamente en la situación de miseria que hay hoy en día en la nación cubana. Desgraciadamente, el gobierno militar ha agravado esta situación. Y hoy en día no tienen recursos para atender a esas personas. O sea, se han recibido apenas unos miles, pero el hecho continúa de que no se pueden deportar porque el gobierno cubano no admite mayores cantidades. Ellos dicen que los familiares, que son los que tienen que hacerse cargo de ellos, pues sencillamente no lo hacen. Muchas de estas personas que se han acogido a deportación para evitar estar presos aquí, han llegado allá, han encontrado una sociedad totalmente hostil, una sociedad con muchos problemas económicos y sencillamente algunos de ellos hasta están viviendo en la calle porque las familias no se pueden hacer cargo de ellos. O sea que es una situación trágica la de nuestro país y a la que nos ha llevado, por supuesto, sin más de 50 años de comunismo y ahora una dictadura militar que tenemos desde el año 2006. Sí, en aquel momento no solo salían despavoridos los ciudadanos que querían recuperar la libertad, que veían la que se veía, la que se venía, que evidentemente tenían que buscar salir. Pero dentro de todo ese conjunto de cubanos había 5.000 criminales, muchas personas con enfermedades mentales que habían sido liberados de los asilos de la isla y también había 2.000 agentes cubanos según las referencias históricas. Eso impactó muchísimo aquí en Miami. Yo no estoy de acuerdo con esos números porque, en primer lugar, si la emigración de Mariel fueron 10.000 personas, o sea, son los datos que tengo delante de mí, y 10.000 personas entraron a la Embajada de Perú, que fue el origen del problema. Y 125.000 personas vinieron por estos acuerdos. Esas cifras son demasiado altas para garantizarlas, porque sencillamente un criminal que liberas de una cárcel va a cometer los delitos. Una persona con problemas mentales también va a tener esa situación. Y las personas que han sido arrestadas, las personas que han cumplido cárcel, las personas que se han acogido a procesos de deportación, en su inmensa mayoría, son personas que han cometido delitos aquí sin tener nada que ver con el Mariel. Hay un estigma de la palabra, Marielito, una forma de hablar de estas personas en esa manera. Lo interesante de todo esto es que las nuevas emigraciones provocadas por el desastre de la situación cubana en Cuba superan 4 o 5 veces esos números. Y hoy en día tenemos una agresión, como te digo, la palabra agresión la uso porque es en realidad lo que está pasando, del gobierno cubano presionando y facilitando para que miles de personas vengan. Y por supuesto, en esas personas vienen muchos agentes cubanos, vienen personas que son criminales y también vienen personas decentes y familias. Claro. Pero esa situación es una situación que es una agresión directa y pienso que la administración va a tener que tomar medidas puesto que el Congreso no lo hace. No hay una reforma migratoria, las personas decentes que han venido de muchos países no tienen una oportunidad legal de estar en este país. Sin embargo, quienes manipulan la ley, quienes vienen sencillamente a pedir ayuda que pagamos nosotros con nuestros impuestos, los contribuyentes, pues saben cómo maniobrar para no tener que trabajar, para vivir aquí, como decimos los cubanos del cuento, ¿no? Y eso, desgraciadamente, es una situación que tenemos aquí en el sur de la Florida y tenemos en otras comunidades hispanas del país. Pedro, después de esta medida que tomó a último momento cuando terminaba el mandato de Barack Obama, que también impactó, ¿qué dejó como consecuencia al día de hoy? Bueno, la medida que tomó Obama de cortar la política de pies secos que han mojado, quiere decir las personas que tocaron territorio norteamericano, lo que están haciendo quienes vienen de Centroamérica ahora, vienen bajo la ley actual, piden asilo, no hay condiciones para tenerlos detenidos y entonces los sueltan. O sea, la gente sabe manipular el sistema y ese sistema ha sido manipulado no solamente por ellos, ha sido manipulado por organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos, más de 7 de ellas,
que utilizan dinero federal y dinero de nuestros impuestos pues para promover ese tipo de migración. Y también lo ha hecho la prensa de diferentes países, como el caso de Guatemala, de Honduras y de países centroamericanos, promoviendo este tipo de migración. En el caso de Pie Seco, Pies Mojado con los cubanos, se interrumpió la política de que la persona que tocara territorio, bueno, automáticamente era residente y se podía admitir, lo cual era una necesidad imperiosa, no solamente del sistema legal de los Estados Unidos, desde el punto de vista de inmigración, sino también de nuestras comunidades. Porque el hecho de que una persona toque territorio norteamericano no implica que esa persona sea un inmigrante de una familia decente, un inmigrante de una familia que viene a aportar a este país. Y esa ley se creó, la ley de ajuste, para precisamente las familias y las personas que estaban huyendo del comunismo y que venían buscando libertad fueran recibidas en este país. No para que cualquiera que a los 2 años está viajando a Cuba a hacer negocios o a los 2 años está viajando a Cuba, sencillamente no tienen nada de políticos, son inmigrantes económicos como cualquiera. Y esa era una medida muy necesaria y que debía haber tomado Obama, no, debía haberla tomado el presidente Bush en sus 2 periodos. Tomando en cuenta ese punto de inflexión de la decisión de Obama y comparándolo con lo que sucede hoy, ¿qué significado tiene? ¿Permitió cortar con esa salida de Cuba, llegada a Miami, o eso se está manteniendo con esa gente que todavía se anima a cruzar el mar? Hay muy pocos balseros, o sea, los balseros han disminuido tremendamente. Se ha disminuido. Sin embargo, sigue gente que están desesperados por salir de aquella situación y siguen llegando. Pero lo que está pasando ahora, te repito, es por la frontera. O sea, personas que se presentan en la frontera y presionan para obtener asilo bajo la ley. Lo cual no es posible porque en primer lugar son inmigrantes económicos. Yo no tengo nada en contra de que todo el mundo tenga una oportunidad ni de que cualquier persona pueda tener el sueño americano, pero sencillamente no mientas, no digas que tú eres un opositor. Si el 500.000 de personas, somos 3 millones de emigrados, la mayor parte de los Estados Unidos, se hubieran opuesto al gobierno cubano, un ejército y policía de 50.000 personas los hubieran barrido de la faz de la tierra. Entonces, sencillamente lo más fácil es huir. Y esa no es la actitud. Entonces, estamos premiando a gente que sencillamente están buscando una mejor vida con el pretexto de que son refugiados políticos, lo cual a mí me parece inmoral y me parece que no debe ser posible bajo la ley. Pedro González, presidente de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Florida, muchísimas gracias por traernos este recuerdo, este resumen de un hecho histórico de aquel 1 de abril de 1980 y sus consecuencias. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pedro González, hacemos la pausa, venimos enseguida. Bueno, gracias.